¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con un tema fascinante, esas fuerzas casi invisibles que le dan forma a nuestras comunidades. Esas que a veces nos dejan como estancados y otras de repente nos empujan a cambiarlo todo. Y esto nos lleva a una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué a veces aguantamos cosas que en el fondo sabemos que no están bien? ¿Cómo es que una injusticia se puede volver parte del paisaje de todos los días? Bueno, vamos a clavarnos en esto, porque la respuesta está en una lucha que pasa justo por debajo de lo que vemos en el día a día. Pensemos en esto como un tira y afloja, ¿saben? De un lado de la cuerda hay fuerzas que jalan con todo para que las cosas sigan exactamente igual. Y del otro lado hay otras fuerzas que jalan con la misma intensidad, pero para transformar esa realidad. Esa tensión, ese es el verdadero motor de la vida en comunidad. Entonces, de un lado tenemos las que llamamos fuerzas de reproducción, que funcionan como anclas, ¿no? Para mantener el barco quieto, el famoso status quo. Y del otro, las fuerzas de transformación, que son, pues, los motores del cambio. Para entender el juego completo, empecemos por analizar esas anclas. Esta primera parte se enfoca justo en eso, en la inercia social. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos psicosociales que hacen que aceptemos lo que hay, incluso cuando sabemos que nos está haciendo daño. La primera de estas anclas es la habituación. El sociólogo Pierre Bourdieu tenía un concepto para esto, el habitus. O sea, son todas esas cosas que hacemos ya en automático sin pensar. Son patrones que, sin que nos demos cuenta, van replicando las estructuras sociales. Claro, esto nos ayuda a funcionar en el día a día, ¿no? Pero tiene su truco. Nos puede hacer aceptar sin chistar condiciones que en realidad nos limitan. Luego, y ojo con este, está el proceso de naturalización. Este es clave. Es cuando empezamos a ver problemas como la pobreza o la desigualdad, no como algo que se construyó con decisiones sociales e históricas, sino como algo natural, como si fuera parte del orden del universo. Es el famosísimo, pues así son las cosas. Y la tercera pieza de este rompecabezas es la familiarización. Cuando nos topamos con algo nuevo o raro, nuestra mente tiende a anclarlo a algo que ya conocemos para poder entenderlo. Es un atajo mental que nos sirve, sí, pero tiene su riesgo. Podemos acabar normalizando situaciones súper negativas solo porque las logramos meter en nuestro mapa de lo conocido. A ver, entonces, ¿qué pasó cuando juntamos estas tres cosas? La habituación, la naturalización y la familiarización. Pues el efecto es potentísimo. La capacidad de la comunidad para cuestionar las cosas se va para abajo. Las injusticias se vuelven invisibles y quizá lo más grave, se instala la idea de que nada puede cambiar realmente. Pero claro, la cosa no se queda ahí, afortunadamente. Porque en medio de toda esa inercia siempre puede surgir una chispa. Ese momento en que alguien o un grupo de personas se atreve a preguntar, oigan, ¿y esto por qué tiene que ser así? Para que el cambio arranque, se necesitan dos pasos iniciales. Primero, la problematización. Como decía el gran Paulo Freire, es dejar de aceptar todo pasivamente y empezar a analizar de forma crítica nuestro lugar en el mundo. Empezar a preguntar ¿por qué? Y esto casi siempre nos lleva al segundo paso, la desnaturalización, que es ese momento, ese clic mental en el que nos cae el 20 de que así son las cosas, en realidad significa así han construido las cosas. Y si se construyeron, se pueden construir de otra manera. Y una vez que esa chispa prende, entramos a la otra parte de la historia, a los motores. Aquí es donde esa conciencia, esa nueva forma de ver, se convierte en acción organizada, en una fuerza real que puede mover montañas. Aquí es donde aparece un concepto bien poderoso, los actos límite. Pensemos en esas situaciones límite, esas que se vuelven tan insoportables que ya no hay manera de tolerarlas. Es justo en ese punto de quiebre donde nacen acciones súper valientes que no buscan adaptarse a la situación, sino romperla, negarla y transformarla desde la raíz. Y el corazón de todo este motor, la pieza clave, es la concientización. Y aquí hay que ser súper claros, ¿eh? Esto no es nomás darse cuenta o estar informado. Es un proceso mucho más profundo. Es entender las causas sociales, históricas y políticas de los problemas, reconocer el poder que tenemos para actuar y sobre todo comprometerse con el cambio. Es el salto de una conciencia ingenua a una conciencia crítica. Y es que una cosa lleva a la otra. La concientización casi por naturaleza nos lleva a la desideologización. ¿Qué es esto? Pues es el proceso de quitar el velo, de empezar a identificar esas ideas, esos discursos que andan por ahí y que justifican la desigualdad. Esos que nos dicen que el sistema es justo cuando claramente no lo es. Es básicamente desarmar los cuentos que mantienen el poder donde está. Ok, hasta ahora todo esto suena muy mental, ¿no? Muy de la cabeza, muy racional. Pero falta un ingrediente secreto, un elemento humano, que es el verdadero combustible de todo esto y que muchas veces se nos olvida.
la afectividad. La afectividad es ese pegamento que une lo que pensamos con lo que hacemos. El cambio no nace de un análisis frío y calculador, nace de la indignación que sentimos frente a una injusticia, nace del cariño y el sentido de pertenencia a una causa. Es la pasión por un ideal lo que de verdad nos conecta con la urgencia de transformar el mundo. Y fíjense, esto no es algo abstracto, se ve clarísimo en la práctica. La afectividad no es un extra, es fundamental. ¿Qué es lo que impulsa un movimiento de resistencia? La pasión. ¿De dónde sale la energía para cuestionarlo todo? Del sentimiento de injusticia. Es la alegría y la sensación de comunidad lo que hace que la gente se mantenga comprometida a largo plazo. Sin ese motor afectivo, el cambio social simplemente no arranca. Entonces, después de ver todo esto, ¿a qué llegamos? ¿Cuál es la gran conclusión? Quizá la más importante es que esta lucha, este juego de fuerzas, nunca se acaba del todo. La vida en comunidad es justo eso, una tensión constante. Las comunidades siempre están en este tira y afloja entre las anclas que las detienen y los motores que las impulsan. A veces se logran avances increíbles, pero luego pueden aparecer nuevas formas de inercia. Es un proceso que nunca se detiene, es dinámico y está vivo. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Si miramos nuestro propio entorno, el trabajo, el barrio, el país, seguramente podemos empezar a identificar estas fuerzas. ¿Cuáles son esas anclas que parece que no nos dejan avanzar? ¿Y dónde están los motores? ¿Dónde están esas chispas de gente problematizando, de gente tomando conciencia, que están empujando hacia un lugar diferente? Pensar en esto es quizá el primer paso para decidir de qué lado de la cuerda queremos jalar.